Nuestro corresponsal es Pascal Roy y el programa que vamos a empezar a grabar es Europa desde Israel. Hola, Pascal. Hola, Raquel, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte de nuevo. ¿Con qué tema quieres empezar tu crónica? Bueno, pues desde Israel vamos a empezar con uno de los temas de los que se ha hablado esta semana, estos días o estas semanas incluso. Yo quiero poner de relieve. Uno de ellos es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace unos días ratificó que Hamas tiene que seguir en la lista de las organizaciones terroristas. Como bien sabes y como bien saben nuestros oyentes, Hamas figura en la lista de las organizaciones terroristas de Estados Unidos, de Israel por supuesto, y de la Unión Europea por decisión del Consejo de la Unión Europea desde hace muchos años. Pero el Tribunal de Primera Instancia, esos detalles, lo puso en duda. Quiso que se reabriera el debate sobre si esta organización tenía que figurar en esa lista por una cuestión de procedimiento, por decir que al fin y al cabo esa decisión no se apoyaba en fundamentos de derecho, y al fin y al cabo se veía que detrás, en la Unión Europea, hay todo un debate sobre si se considera Hamas como organización terrorista o no. Todo eso terminó la semana pasada, sabiendo también que en tela de fondo Hamas intenta presionar con sus formas de presión que tiene en la Unión Europea para presentarse como una organización política de toda la vida, es decir, con una imagen correcta, con una imagen políticamente correcta, pero no lo ha conseguido, no lo ha conseguido en muchas de esas instancias, y en la última instancia, que es la Corte Suprema, digamos, de la Unión Europea, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha ratificado que Hamas seguirá en la lista de las organizaciones terroristas. Y eso tiene implicaciones importantes, es decir, que Hamas no puede optar a subsidios, a subvenciones de la Unión Europea. Sus oficiales, sus miembros no pueden viajar a un país de la Unión Europea, y todos sus activos que estén en bancos de la Unión Europea están congelados. Entonces, esas son las consecuencias de esa decisión, que ha sido aplaudida por muchos medios de comunicación en Israel y también por las autoridades. Y por Radio Sefarad, desde luego, Pascal. Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto. Seguimos avanzando en tu crónica y nos situamos en un discurso, supongo que como belga, que como alguien muy próximo a la cultura... Y francés también. Y francés también. Iba a decir alguien muy próximo a la cultura francesa. Muy bien. Tengo las dos. Vale. Bueno, pues lo que decía, te sentirás muy próximo a las palabras de Macron del pasado 16 de julio, cuando habló sobre antisemitismo, enlazándolo o identificándolo con antisionismo en el discurso que pronunció en la ceremonia de recuerdo a las víctimas del velódromo de invierno. Efectivamente, fue un discurso muy emotivo. También porque Macron acababa de ser investido presidente de la República Francesa, y también por otra razón, porque esa ceremonia marcaba el 75 aniversario, si podemos decirlo, de esa redada, lo que se llama en francés la Rafle du Veldiv, una redada en el velódromo de invierno, como se llama este sitio, que fue organizado por las autoridades francesas de la época, y Chirac en 2002, y después Sarkozy y ahora Macron cambiaron la tradición de decir que esto era un asunto alemán. O sea, desde Chirac, desde hace 15 años, ya Francia ha reconocido su papel en esa redada de judíos, 13.000 judíos, un tercio de ellos niños, entonces, que fueron captados, llevados a este sitio para después ir a los campos de exterminio. Menos de un centenar volvió
volvió a Francia, o sea, todos fueron masacrados. Entonces, esa ceremonia era muy importante en muchos títulos, es decir, en muchos aspectos. Primero, por primera vez un representante de Israel era invitado, o sea, el primer ministro Netanyahu, y eso se enlaza con el discurso que pronunció después Macron, primero reconociendo aún más el papel de Francia, independientemente de Alemania, en esa redada, y luego insistiendo en que el antisionismo, y esas son las palabras que usó, el antisionismo es, a ver, pero lo tengo apuntado y no quiero decirlo de forma equivocada. Nos lo dices primero en francés y luego lo traduces. En francés, sí. El antisionismo es la forma reinventada del antisemitismo. Y eso es muy importante porque muchas veces, bueno, tú, nuestros oyentes, yo oímos hablar como que no, esto es una crítica al Estado de Israel, es una crítica a su gobierno, bla, bla, bla. Pero sabemos que detrás de esto, en el trasfondo, hay una crítica, no es solo una crítica a un pueblo, sino a un pueblo. Es decir, no reconocer a los judíos el derecho de existir en su propio Estado es una forma de antisemitismo y esto creo que marca un antes y un después, por lo menos en la política francesa respecto del antisemitismo en general. Desde luego que sí. Y seguimos hablando de antisemitismo, del concepto, la definición de antisemitismo, ¿no es así? Sí, porque yo quisiera ponerlo en paralelo con una definición, una nueva definición de antisemitismo que se adoptó, y no se ha hablado mucho en los medios de comunicación, se ha adoptado por el Parlamento Europeo el 1 de junio, en el que también, en esa definición también pone de relieve que hacer una crítica al Estado de Israel por el hecho de existir es una forma de antisemitismo también. Es decir, que ahí también vemos que se pone en paralelo el antisemitismo y el antisionismo. Y ha sido comentado mucho más en Israel, yo creo, que en los medios europeos, porque es importante que no haya confusión entre el antisionismo y el antisemitismo. Y tanto el discurso de Macron como nueva definición de antisemitismo adoptada por el Parlamento Europeo ponen esto de relieve y a mí me parece importante. Si quieres, seguimos con el discurso de Macron porque dio mucho que hablar. O sea, además del antisemitismo y antisionismo, también se refirió por primera vez al caso Halimi, que ya hemos comentado varias veces en nuestras ondas, que es este caso de esa mujer francesa judía ortodoxa que fue asesinada hace unos meses, creo que hace ya más de 3 meses, y ha sido asesinada por una persona africana que le ha matado por rabia, quizás por demencia, pero sobre todo porque porque por un motivo antisemita. ¿Por qué digo demencia? Porque esto todavía está pendiente de la investigación. Es decir, que en esta fase preliminar los jueces instructores van a recibir informes psiquiátricos para ver si estaba en estado de demencia o no. Y lo digo francamente, no está nada claro si actuó por motu propio o si por enajenación mental. Pero lo que sí es importante es que todos los testigos, y hay pruebas de ellos, por los vecinos, por la gente que vivía cerca, él había localizado a su víctima, sabía que era judía, le insultaba por ser judía, y como dice uno de sus abogados, del abogado de la víctima,
si Sara Halimi no hubiera sido judía, todavía estaría entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, todavía en la fase de instrucción no se ha reconocido la circunstancia agravante de antisemitismo. A pesar de todos los testimonios, a pesar de los antecedentes de esta persona y a pesar de lo que han podido aportar como pruebas los abogados de la víctima. Porque bien. es importante Sí. reconocer ese agravante de antisemitismo, primero porque las organizaciones de defensa las organizaciones de representación de la comunidad judía se van a constituir como acusación particular y van a poder tomar cartas en el asunto y desempeñar un papel importante en el juicio. Pero lo más importante, a mi juicio y a nivel social, es que se empiece a reconocer en Francia una forma de antisemitismo que no se liga a la extrema derecha. Es decir, el antisemitismo musulmán, porque esta persona, no lo he dicho al principio, es musulmana, y es un antisemitismo que podemos calificar de suburbios, de barrios, de banlieue en Francia, que es muy común y que es un antisemitismo simplemente de un musulmán contra un judío. Y eso no se reconoce tanto. Es decir, el antisemitismo de forma global para los franceses es más el antisemitismo de los nazis, de la extrema derecha, etc. Y no se reconoce porque se ven más a esas personas musulmanas pobres que viven en los barrios más humildes de Francia como las víctimas de un sistema que les aleja del centro. Y entonces no se quiere reconocer ese antisemitismo todavía. Y en eso están luchando los abogados de la víctima y también las asociaciones de representación de la comunidad judía. Y creo que eso es importante y seguiremos hablando en la Radio Sefarad de este caso, porque primero para recordar a la víctima y luego también para ver la evolución. La concepción, el concepto de antisemitismo en Francia y si por fin en este juicio se reconocerá el agravante de antisemitismo, como ya he comentado. Pues un aspecto muy interesante saber lo que tú dices, si la motivación en el asesinato de Sara Halimi tuvo que ver sobre todo con su condición de judía y si eso se reconoce en los tribunales y en la sociedad francesa. Pascal, lo tenemos que dejar aquí. Te esperamos en un próximo programa. Sí, aquí estaré. Muchas gracias.